Como conclusión al curso de Teorías del Aprendizaje, que forma parte del Centro de Estudio de la Maestría en Docencia en Educación Superior, se nos ha pedido realizar una síntesis y un análisis comparativo entre las principales teorías de aprendizaje vistas en clase. Se van a tomar los tres principales referentes de ellas, siendo el conductismo, el humanismo y el constructivismo en sus diferentes ramas, para realizar este trabajo. Vamos a tomar cada una de ellas por separado, resaltando sus principales características, y posteriormente vamos a hacer un compendio comparativo dentro de ellas. Vamos a iniciar hablando del conductismo como una de las teorías fundamentales y de las que se utilizó en un inicio para el aprendizaje, ya como una teoría formal, como una teoría con ciertas características marcadas, de las cuales podemos resaltar que se enfocan muchísimo más en la variación de la conducta más que de la personalidad. Esto nos va a hacer más sentido al final cuando conozcamos las diferentes teorías, pero esta es principalmente a lo que se enfoca el conductismo, como su nombre lo dice, en variación de la conducta. Esto lo logra con base en objetivos claros, objetivos muy puntuales de lo que se va a cubrir durante el curso, de lo que se busca dar en alguna específica materia, y se busca que todos los alumnos tengan un conocimiento uniforme y se les da a todos de la misma forma. Es decir, no hay ninguna variación entre alumnos, entre diferentes contextos, todo se busca que sea igual, que sea estandarizado, y asimismo es la evaluación. Es una misma evaluación para todos, y entonces, en lo que se basa el conductismo es en tratar de fomentar el interés en aprender un concepto basado en premios o, en si es necesario, en castigos. Esto lo logra de manera más tangible y lo que mejor podemos entender con las calificaciones, con un aprobado o un reprobado. Sin embargo, dentro del conductismo tenemos dos corrientes, el conductismo clásico y el conductismo operante. Hay diferentes autores, como los son Pavlov y Skinner, que desarrollan cada una de estas variaciones, pero vamos a ver, apoyados de un material audiovisual también, cada una de las características de cada uno de ellos. Empezamos por el conductismo clásico. Comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Entonces, tal como pudimos ver en los videos, y no es intención hacer una comparación del aprendizaje del ser humano con un perro, por ejemplo, ni mucho menos, pero fue uno de los experimentos que se realizó como una primera aproximación a las formas de modificación de la conducta. Lo relevante de rescatar de esto es que al final de cuentas se vuelve, en el caso del conductismo clásico, se volvería muy complejo lograr hacer la asociación de todos los estímulos con todas las respuestas que se esperan, y es por eso que a la larga pues no es el más aplicado, pero el operante sí. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos bastante familiarizados con este tipo de metodología, ya que en nuestra educación regularmente fuimos estimulados con una
desde que éramos pequeños con una estrellita en la frente hasta en edades posteriores con una mejor nota, con un abanderamiento, con una mención honorífica, en el caso de lograr los objetivos propuestos bajo el curso de manera conductista, y a la vez pues, recibimos algún tipo de reprimenda. Incluso acá se vale tomar en cuenta que se basa también en el posible efecto que tenga una mala nota, por ejemplo, en la persona, esa sensación de pena, de culpa, de disgusto, de cualquier reflejo negativo que hubiera en la conducta de la persona, para fomentar el que se elimine esa conducta. No solo el hecho de no premiarla, sino a la vez de fomentar un sentimiento negativo hacia el resultado de esa conducta. Y es por ello que nosotros, como mencionaba, tenemos también de conocer que se nos premiaba con buenas notas. Posteriormente, a lo mejor en el hogar había un premio adicional por conseguir una buena calificación o aprobar un curso, como a su vez había un castigo al momento de no hacerlo. Esto es en cuanto a lo que se refiere al conductismo. Vamos ahora a conocer todas las características del nuestra revisión de las diferentes teorías de aprendizaje. Tenemos el humanismo, el cual cambia completamente con respecto del conductismo su enfoque. Vimos un conductismo que se dedica específicamente a centrarse en los contenidos, en los programas de curso, en específicamente el conocimiento en sí. Y vamos a un humanismo que se centra en la persona, en el humano, busca despertar un gusto por el aprendizaje, busca que sea autoiniciado, que el alumno sea quien busque y quien se le desarrolle ese gusto que los diferentes autores que propulsan esta teoría descubren y recuerdan en los niños. El gusto innato que desde niños tenemos por aprender, busca perpetuarlo en las diferentes edades, tratando de con ello conseguir pues, realmente algo que venga de la persona. Y esto entonces, a diferencia del conductismo, que trata de enfocarse en conducta, el humanismo busca enfocarse en personalidad, enfocar una personalidad. Y eso es uno de los principales diferenciadores. Sin embargo, hay más, el humanismo, al centrarse tanto en el alumno, en la persona, siempre va a buscar tratar de acercarse a cada uno de sus entornos de diferencias, es decir, propone ciertas clasificaciones podría ser género, zonas geográficas, etnias, incluso lo cual ha llegado a ser un tanto criticado por temas como racismo. Sin embargo, una de las causas por las que en lo personal pues, considero el humanismo, que si bien tiene unos aportes muy grandes, muy importantes, también deja muy abierto un punto importante, que es la evaluación. Habla mucho sobre una autoevaluación, habla mucho sobre dar la libertad al estudiante de que aprenda cuando quiera aprender, y pues todo esto lo deja muy abierto, deja una evaluación pues subjetiva, la cual pues pelea un poco con los cánones estándar que se manejan, y principalmente con el conductismo. Entonces, estos serían los principales puntos a resaltar sobre el humanismo. Continuando con las teorías de aprendizaje, vamos a tocar el tema del constructivismo en sus diferentes metodologías, y para ello nos vamos a apoyar en algunos materiales a manera de tratar de resumir lo más importante, ya que hablar sobre ellos sería demasiado amplio. Sin embargo, vamos a tratar de sacar lo más importante y resumirlo. De modo que tenemos inicialmente un constructivismo cognitivo, su principal exponente siendo Piaget. Vamos a utilizar uno de los videos donde él mismo explica a qué se refiere con el constructivismo cognitivo, que en su momento pues era la única corriente que se manejaba, y cómo esto, pues, según la teoría que él propone, va variando y va proponiendo ciertos estadios o ciertos momentos del aprendizaje. Je suis constructiviste, c'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance
n'est pas préformé. Bueno, aquí estamos con Daniela. Daniela, ¿tú piensas que en estos dos vasos hay la misma cantidad de agua? ¿Hay la misma cantidad? Sí, ¿Por qué? porque son iguales. Muy bien, bueno. Ahora lo que haré es mover este vaso del agua que está aquí, la moveré a este vaso, ¿sí? Sí, Va. Ahora dime. ¿Tienen la misma cantidad de agua? no, Javi, ¿Por qué? porque está más grande que este. Bueno, gracias, Daniela. Continuando con otra de las metodologías que abarca la teoría del constructivismo, tenemos el constructivismo sociocultural. Básicamente, y a manera de un resumen muy generalizado, tenemos toda la forma que ellos nos proponen en el constructivismo cognitivo, pero se incorpora el elemento entorno, el elemento sociedad, el elemento cultura. Y en esto, pues, lo importante de rescatar es que es innegable que a través de las diferentes culturas y sociedades, pues el aprendizaje varía. No importando que se den las mismas condiciones económicas o las mismas condiciones alimentarias, por ejemplo, pues siempre va a haber una variación de acuerdo a la sociedad en la que el individuo se desarrolle y la cultura de la que viene. Entonces, esto sería lo más importante de resaltar y pues viene a complementar muchísimo la teoría de teorías. Vamos en la parte en la que lleguemos a valorar los diferentes aportes y las conclusiones a las que vamos a llegar, vamos a tocar qué es lo más rescatable sobre esto. Por último, el positivismo social tendería a ser fácilmente confundido con lo que propone el positivismo sociocultural, sin embargo son muy distintos. Vamos a tomar un extracto de un video sobre uno de los principales autores también, de la parte más importante donde se trata de explicar esto. Es un tema complejo, profundo, denso. Sin embargo, lo que nos va a interesar es sus características importantes, su aporte más importante, que lo vamos a mencionar ya a manera de conclusión. I guess the way I see the future is to be far more dialogic than we have been. Not to treat ourselves as sort of having expert knowledge, which is the real knowledge, or not, but say, hey, we have standpoints. We have ways of looking at things, but let's put them into relationship with the people that we study or we treat, not treat them as the objects which we know about, but treat them as companions or collaborators in creating ways of understanding that may be useful. It's this process of relationship out of which something becomes real, something becomes interesting, something becomes valuable. The fact that I seem to be an isolated individual is kind of an optical illusion, because I am parts of relationships that extend to my birth. It also means collaborating across disciplines. So if you happen to be a therapist, not sort of treating the therapist knowledge as the only one, but working with social workers, nurses, the family, ministers, whoever may be part of the dialogues out of which something we're calling the problem is created. It's a far more dialogic orientation to the way we work. Well, think about organizational decision making. This has usually been kind of a top-down, let's gather all the information we can
and have the best logic we can, the best principles, and a small group of us who are usually at the top will make the decision about the rest of the organization. Now, when you realize from a constructionist standpoint that that's only one orientation that they have a perspective, assumptions, and so on that go into that logic, where the organization may have 15, 20 logics that are never considered. How could you generate practices which would allow some interplay among those orientations so that when you make a decision, it has a lot of things taken into account and the people in your organization are listened to in the co-creation of that new decision. So now there are practices in motion and to generate others of collaborative decision making instead of top-down decision making. En cuanto a la evaluación, el paradigma conductista hace una evaluación general que busca comprobar que los objetivos planteados al inicio de la asignatura, al inicio del curso, se hayan cumplido, principalmente buscando evaluar que se llegara a ciertas conductas específicas o a cierto nivel de conocimiento estándar para todos. En cuanto al paradigma humanista, busca la autoevaluación, la autocrítica del alumno, el que el mismo alumno sea capaz de discernir en cuanto a si fue capaz a aprender los contenidos o no. Y por último, el paradigma constructivista lo detalla en una evaluación del saber, del conocer realmente, podríamos decir una base teórica, luego busca el evaluar el saber hacer y por último el saber ser. Vemos acá algo un poco más profundo, más transversal, y es en donde se vuelve muy importante la evaluación del aprendizaje significativo. En cuanto al papel del alumno, vemos en el paradigma conductista que es un rol meramente pasivo. Él es un mero receptor de información y se limita a ser evaluado. Luego, en el paradigma humanista, vemos que él se vuelve el centro. Todo gira en torno a él, completamente enfocado a que él sea el creador y el director de los caminos del aprendizaje. Y luego vemos en el paradigma cognitivo una especie de mezcla en la cual se busca darle un conocimiento pero atado a los presaberes, lo que recordamos como el aprendizaje significativo, en el cual todo lo que vamos a aprender se basa en conocimientos previos, el nuevo conocimiento y cómo yo lo aplico. Entonces, el papel del alumno en esto pues también se vuelve bastante central. Sin embargo, hay muchos elementos y factores dentro del paradigma constructivista que refuerzan ese papel del alumno. En cuanto al papel del maestro, vemos en cada una de las diferentes teorías que tienen un papel distinto. En el paradigma conductista vemos que su papel es bastante rígido, bastante limitado, en cuanto a él debe enfocarse en conseguir los objetivos propuestos, en evaluarlos y en seguir un programa de curso. No se le pide que haga mucho más allá de eso, no debería hacerlo. Por otro lado, en el paradigma humanista vemos que él es un mero facilitador del autoaprendizaje, un guía, alguien que está, digámoslo así, por encima, tratando de guiar al alumno. Pero, de nuevo, recordaremos que el centro de este paradigma es el estudiante, es el alumno, entonces tampoco su papel es demasiado importante. No así en el paradigma constructivista, ya que él se vuelve un facilitador del aprendizaje significativo. Y entonces ahí sí, tiene que tratar de ser bastante más creativo, de ser bastante enfocado a tratar de idear formas en las cuales pues para el alumno sea relevante y pueda adaptar los conocimientos previos con los nuevos contenidos y buscar la forma en la que él aprenda no solo el contenido teórico, sino a hacerlo, a poderlo volver algo práctico y algo que se le vuelva relevante como parte del conocimiento. Entonces vemos que en este último paradigma pues, su papel es bastante más importante.
Y finalizaremos haciendo un análisis de los principales aportes de cada una de estas teorías. Y acá, en mi crítica y opinión, me permito pensar y tratar de trasladar que al final de cuentas lo importante no es decidir cuál de todas las teorías es la mejor, ni enfocarse única y exclusivamente en una, pero sí una evaluación personal como docente para clasificarnos en una de ellas y evaluar qué de ellas podemos tomar como bueno y qué nos está haciendo falta de los demás paradigmas. Con esto quiero decir que desde mi punto de vista realmente todos tienen un aporte muy valioso, entonces deberíamos de tratar de tomar el aporte de cada uno de ellos, no limitarnos solamente a uno. Y eso a lo concreto, específicamente del paradigma conductista, yo rescato el orden, el tener un programa de curso definido, unos objetivos claramente definidos, que sin embargo pues puedan moldearse, puedan adaptarse, pero tener al menos una meta clara. Eso es lo más importante, lo que rescato más del paradigma conductista. En cuanto al paradigma humanista, rescato bastante la parte de enfocarse en el alumno. Desde luego, tenemos que ser un tanto críticos en pensar que esto va a ser muy difícil si tenemos un grupo grande de alumnos, pero pensamos en un grupo de mediano pequeño, en el cual sí nos podemos enfocar en ciertos problemas específicos del alumno. Definitivamente su aprendizaje no va a ser el mismo si tiene algún problema personal, si tiene alguna decepción, alguna tristeza, algún trauma, incluso si nos vamos a una escolaridad todavía menor, hasta la alimentación pudiera llegar a ser un factor que nosotros como docentes deberíamos de preocuparnos. Sin embargo, de nuevo, esto va a estar muy limitado por el papel que nosotros tengamos que jugar en esto y luego el número de alumnos por aula que estemos manejando. Sin embargo, pues sí, al final de cuentas debemos recordar que nosotros trabajamos para ellos y debemos enfocarnos en cada uno de ellos y las necesidades de ellos, por difícil que eso sea. Y luego esto lo empato también mucho con llegando a la parte del constructivismo, quiero rescatar de ello, con el constructivismo sociocultural, porque también tenemos que ser sensibles al entorno del que el estudiante viene. A lo mejor hay algunas situaciones que puedan afectar o que puedan facilitar el aprendizaje que nosotros debemos tomar en cuenta, y esto pues lo propone el constructivismo sociocultural. Por último, en cuanto al constructivismo cognitivo, definitivamente el identificar estas etapas del aprendizaje, el enfocarnos en el aprendizaje significativo, el enlace de los presaberes y los nuevos contenidos es sumamente importante. Pero más allá de eso, el enfocarnos en saber enseñar a hacer y a aplicar, a discernir en qué situaciones aplicar qué conocimientos. Eso es para mí el principal aporte del constructivismo y es algo que debiera de ser el eje central de nuestra educación. También hay una parte del constructivismo social que es ampliamente rescatable, que es el pensar más allá de todo esto. El tratar de encontrar la forma de enseñar cómo ser creativo, y eso pues hay muchas teorías y hay suficiente escrito en torno a eso, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que es muy complicado enseñar a ser creativo. Y entonces, tal como en algún momento lo vimos en el video del autor que lo propone, pues no solo limitarnos a enseñar un contenido teórico, enseñar a aplicarlo, enseñar en qué casos aplicarlo y cómo adaptarnos a las diferentes situaciones y hacer molduras de estos casos, porque en la vida real pues, nada es completamente rígido, pero ir más allá, ir pensando en algo nuevo, en proponer algo completamente inédito, y para ello lo que estos autores proponen pues es prácticamente olvidar los conocimientos que tenemos, contextualizarlos en otro entorno y prácticamente enseñarle al estudiante a que no solo absorba el conocimiento que muchos autores han dado, de acuerdo al campo de estudio de cada uno,
sino animarse a ser propositivo, animarse a ser un autor más en algún futuro y proponer, ¿por qué no?, una nueva teoría, una nueva tendencia, una nueva tecnología. Eso es lo que realmente se volvería un reto, y que el constructivismo social es lo que propone, y pienso que es lo más rescatable de todo eso. Por último, y a manera de cierre, pues de acá podemos ver que cada uno de estos puntos pues tiene algo muy rescatable, que en conjugación pues debería de darnos las herramientas para adaptarnos, y tal como lo propone el mismo constructivismo, saber en qué momento aplicar. Ya tenemos todo ese conocimiento teórico. Definitivamente lo ideal sería que tuviéramos una forma en la que lo pudiéramos poner en práctica, pero a la vez podernos adaptar a las distintas situaciones que un entorno de enseñanza nos puede presentar. Y también vale la pena mencionar que acá estamos y se tocaron todas las formas y teorías más importantes de enseñanza, pero también debería ser de nuestra preocupación como docentes, cómo el estudiante aprende, cómo se le facilita más aprender, no solo cómo a mí como catedrático se me facilita más transmitir el conocimiento, dar el conocimiento que tengo, sino cómo me ocupo de que el estudiante lo reciba. Eso pues, es otro tema, abarca un montón de teoría más, pero vale la pena resaltarlo como algo importante para que no nos limitemos solo al mundo de la cátedra hacia el alumno, sino del alumno recibiendo y recordando que en algún momento, y nosotros deberíamos hacerlo, parte de los alumnos. Con esto pues finalizo este análisis.